Después de pensar mucho sobre qué tema les gustaría que habláramos en nuestro próximo video, se nos ocurrió la idea de explicarles las ideas generales del sexto capítulo del libro El crecimiento económico y una economía en desarrollo abierta, el papel de la estructura y la demanda de Tirwald, titulado La liberalización del comercio, balanza de pagos, crecimiento, desigualdad y pobreza. Introducción. En los últimos 40 años, la economía ortodoxa y las principales instituciones del mundo depositaron gran fe en la liberalización del comercio como medio para promover el crecimiento, desarrollo y reducción de la pobreza en la economía. En este capítulo, el autor considera la cuestión de si la liberalización del comercio ha mejorado el desempeño macroeconómico de los países de manera sostenible. La seria liberalización del comercio en todo el mundo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial de los años 50. Los países desarrollados fueron los primeros en liberalizarse voluntariamente, seguidos por algunos países del sudeste asiático. La liberalización en los países latinoamericanos y africanos siguió, pero en estos casos la liberalización del comercio a menudo no era voluntaria, sino involuntaria, impuesta por el FMI y el Banco Mundial como condición para apoyar los préstamos y programas de ajuste estructural a raíz de la crisis internacional de deuda de principios de los años 80. Gran parte de esta investigación es analizada en el libro de Tirwald con Penélope Pacheco titulado Liberalización del comercio, pobreza de las naciones, que llega a 4 conclusiones. La primera es que si bien pueden haber ganancias estáticas con el comercio, no hay nada en la teoría del comercio por sí misma que muestre de manera concluyente que la liberalización del comercio pondrá a un país en un camino de crecimiento sostenible más alto. En segundo lugar, el impacto de la liberalización del comercio sobre la reducción de la pobreza en el mundo ha sido mínimo. En tercer lugar, la liberalización del comercio ha empeorado la distribución de los ingresos entre los países ricos y pobres. Y por último, la evidencia es frágil de que el desempeño del crecimiento económico en los países que se han liberalizado ampliamente superior a los que no lo han hecho. De esa manera, lo que realmente importa para el crecimiento es la política económica interna y las instituciones que apoyan el crecimiento. Pero, ¿qué hay de malo en la teoría del crecimiento ortodoxo? La teoría del comercio ortodoxo se basa en la ley de ventaja comparativa de Ricardo y en el teorema de Hecht-Sherolin, que argumenta que los países ganarán por especializarse en la producción de bienes en los que se utiliza su factor más abundante. Si esto se cumple, los países obtienen beneficios estáticos de bienestar, pero hay dos hipótesis que se deben cumplir, pero no están garantizadas. Primero, en el proceso de reasignación de recursos se conserva el pleno empleo y segundo, en el proceso de liberación del comercio se mantiene el equilibrio en la balanza de pagos. En otras palabras, para que el comercio sea un motor de crecimiento, los países pobres necesitan adquirir una nueva ventaja comparativa en bienes que tengan características favorables de producción y de demanda. Por ejemplo, en el modelo neoclásico canónico de Solow, el comercio no afecta a la tasa de crecimiento en estado estacionario porque se trata como una constante exógena. Solo en las nuevas teorías del crecimiento, el comercio tiene el potencial de elevar permanentemente la tasa de crecimiento a través del aprendizaje y los efectos indirectos siempre y cuando estos sean continuos. Recientemente, los países industrializados, como lo son China, que siguen un camino hacia el desarrollo, se debe a su transformación en la industria a través de la intervención política deliberada. Sin embargo, esto genera consecuencias rápidamente. En palabras de Stiglitz, los economistas que prometen que la liberalización del comercio hará que todo el mundo esté mejor son malos. La teoría económica y la experiencia histórica sugiere lo contrario. La cuestión para los países pobres en desarrollo hoy en día no es si proteger, sino cómo proteger para lograr un cambio estructural y garantizar la dinámica de la eficiencia de sus nacientes actividades industriales. Por lo tanto, el objetivo principal de la liberalización del comercio es promover o permitir la asignación más eficiente de los recursos de un país para maximizar su bienestar. De aquí surge la pregunta del capítulo a la que hemos llegado. ¿Cuál ha sido el efecto de la liberalización del comercio en la práctica sobre el desempeño comercial de los países y finalmente sobre el crecimiento de los niveles de vida? Los siguientes argumentos tratarán de explicar esta pregunta. La liberalización del comercio puede mejorar la asignación de recursos, estimular la competencia y la eficiencia, fomentar la inversión extranjera directa
y el flujo de conocimientos. Pero eso no tiene nada que ver con un crecimiento sostenible, porque se ignoran las consecuencias monetarias de la liberalización del comercio. Los beneficios de la liberalización en el lado de la oferta pueden entonces compensar con las pérdidas de la subutilización de los recursos. Los economistas miran el crecimiento de las exportaciones, pero ignoran el crecimiento de las importaciones y de la balanza de pagos. El autor trata de explicar mediante un ejemplo tomando 22 países en 4 regiones de África, América Latina, Asia Oriental y Asia Medio Oriental, para así mirar el impacto de la liberalización del comercio sobre el crecimiento de las importaciones y de las exportaciones, teniendo en cuenta 3 hipótesis. La liberalización del comercio, medida por una variable DUMI de cambio, aumenta significativamente el crecimiento de las importaciones. Segundo, las reducciones de los aranceles aumentan el crecimiento de las importaciones. Y tercero, un régimen comercial más liberal aumenta las elasticidades de los ingresos y los precios de la demanda de las importaciones, medido mediante la interacción de la liberalización con el crecimiento de las variables del ingreso y el tipo de cambio real. Finalmente, presentaremos 4 conclusiones del capítulo. La primera es que la liberalización del comercio impacta negativamente en la balanza comercial e igual en la balanza de cuenta corriente, lo cual provoca crisis monetaria o necesitará deflación severa de la demanda interna para controlar las importaciones. En segundo lugar, tenemos a Rodríguez y Rodríguez en su estudio realizado en el año 2000, con el cual concluyen que la liberalización del comercio no puede considerarse un sustituto de una estrategia global de comercio. Igualmente, esta repercute en la pobreza y la distribución de los ingresos dentro de los países y entre los países. En tercer lugar, la teoría de la liberalización del comercio no dice nada definitivo sobre el crecimiento económico. El impacto de la liberalización del comercio sobre la pobreza depende de sus efectos sobre el empleo, los salarios y los precios. Un ejemplo claro de esto es el efecto del TLC firmado entre Estados Unidos, Canadá y México en 1994, ya que 2 millones de agricultores mexicanos de maíz han perdido sus empleos porque no pueden competir con el maíz subsidiado de los Estados Unidos. Por último, tenemos que si la liberalización del comercio conduce a un crecimiento más rápido de las importaciones que las exportaciones y el tipo de cambio nominal no es un arma eficiente de ajuste de la balanza de pagos, entonces la producción tendrá que contraerse para reducir las importaciones, provocando pérdida de bienestar. Hasta la próxima, terrícolas, y disculpen los errores. Trabajo para la diversión.